Estamos en el Centro Educativo Dominique, donde queremos compartir con los profesores o con los niños la materia escatología. Ellos no tienen ni idea de qué es esta materia, pero acerca de sus respuestas de la muerte y del cielo, pues nos pueden dar algunas luces. Bienvenidos. Profe Ana, buenos días. Hermana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Nos quieres compartir tú qué piensas acerca de la muerte? Claro que sí. Bueno, para mí la muerte es un suceso para el cual nunca estamos preparados y el cual refleja desde el momento en que uno menciona la palabra muerte, refleja tristeza, angustia, dolor y algo, un acontecimiento del cual deberíamos estar preparados y el cual nos deberían indicar constantemente qué hacer para esos momentos. Realmente el ser humano nunca está dispuesto para un acontecimiento como este. Gracias, profe Ana. Hoy la invitación para la profe Ana es decirle que hay una resurrección y la resurrección está en nuestro Señor Jesucristo y es la fe y la esperanza en la cual nosotros debemos de vivir. Muchas gracias, profe Ana. Hermana. Paulina, ¿cómo amaneciste? Qué bueno. Paulina, ¿tú me quieres compartir para ti qué es el cielo? A ver, cuéntame. Es azul. ¿Y qué vemos allá en ese cielo azul? ¿Quién está allá arriba en ese cielo azul? No puede estar tan arriba, pero sabes que hay un creador y alguien que nos ama mucho. ¿Quién? El niño Dios, gracias. ¿Y quién vive con el niño Dios? María, muy bien. ¿Y tú sabías que cuando nosotros nos morimos vamos y nos encontramos con el niño Dios? ¿Sí? Muchas gracias, Dios los bendiga, adiós. Un cordial saludo, profesor Elkin. En esta tarde quiero presentarle a la hermana Miriam Elena, quien en este momento nos va a compartir también desde su experiencia acerca de la materia de escatología. A mí personalmente ha sido una materia que me ha llamado mucho la atención, puesto que siempre nos hemos encontrado con personas que han perdido sus seres queridos y como consagradas pues también nos buscan como un mensaje de fe y de esperanza. Entonces le damos la bienvenida a la hermana Miriam Elena. También le damos las gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias, Sor Viviana. Yo me siento muy complacida de poder compartir también mi experiencia, mi vivencia, que desde luego desde mi fe es una experiencia de fe. Muchas gracias, hermana. Bueno, profesor, para empezar entonces en esta tarde con este conversatorio, quiero preguntarle a la hermana Miriam Elena, ¿qué entendemos por escatología? Bueno, por escatología entendemos o entiendo, siempre he entendido también desde mis estudios, que la escatología es el estudio, la búsqueda del sentido de la vida, sobre todo del sentido de las realidades últimas del ser humano. Es como la respuesta a todas aquellas preguntas, anhelos o deseos de trascendencia que el hombre tiene. Entonces, para mí la escatología es la respuesta a nuestras preguntas y a nuestras inquietudes y deseos más profundos. Y como sabemos, pues es una rama de la teología, por la cual conocemos esas realidades del ser humano, pero inspiradas siempre en nuestra fe y en nuestra fe cristiana. Muchas gracias, hermana. Sí, precisamente también el profesor durante este recorrido en esta materia nos ha hablado mucho de esa esperanza, pero una esperanza también que tiene que estar cargada en la fe, especialmente en el más allá, en la trascendencia, en la vida eterna. Incluso en los varios documentos que también hemos reflexionado durante este tiempo, empezando por Monseñor José Rico Pavés, nos ha interpelado también con sus escritos acerca de la escatología cristiana. Por eso, hermana, quiero en este momento preguntarle, desde su experiencia, ¿qué elementos encontramos en la palabra de Dios para dar esperanza a alguna persona que ha perdido un ser querido? Sí, me parece que toda la experiencia y la razón de ser de nuestra esperanza cristiana, de nuestra escatología, está precisamente fundada, hunde sus raíces en lo que la Sagrada Escritura nos dice al respecto.
tiene muchos elementos de esperanza que iluminan nuestra fe y que nos ayudan también a dar esperanza y sentido a nuestras hermanas y hermanos que sufren por la ausencia, por la muerte o por la pérdida de un ser querido. Concretamente, la Biblia es muy rica toda, ¿verdad? Sobre todo el Nuevo Testamento y las cartas paulinas. Pero concretamente quisiera hablarte desde el libro de los Macabeos, ¿sí? En el capítulo 12, versículo 13 al 45, aquel hermoso gesto de oración y de expiación de Judas Macabeo por los difuntos, que la misma Sagrada Escritura nos dice que fue una acción noble y llena de esperanza, ¿verdad? Entonces, esta fe nuestra se funda desde el Antiguo Testamento. A mí particularmente me inspira y me motiva mucho el capítulo 14 de San Juan, en sus versículos 1 al 4, donde Jesús nos dice que no nos turbemos, que conservemos la fe y la confianza, ¿verdad? Nos habla de las moradas celestiales y nos dice además que Él se va a ir a prepararnos un lugar. Yo pienso que eso es algo muy hermoso, algo que lo llena a uno de gozo y de esperanza y que le permite a uno darle sentido a la muerte y ayudar desde esta palabra de Dios a la esperanza de los desesperados muchas veces por el tema de la muerte. Y San Pablo es muy reiterativo en sus cartas en este tema de la escatología, de la vida eterna, del mundo futuro. Pero definitivamente para nuestra fe cristiana, toda esta enseñanza paulina está en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Es un texto muy rico en el lenguaje de vida y salvación. Habla concretamente del cuerpo como semilla, una semilla que se siembra, para que se entierra, para que nazca, crezca, de flor y fruto, ¿verdad? Habla también del cuerpo animal y del cuerpo espiritual. Este texto habla de la incorrupción y de la inmortalidad, el escatos de nuestra vida, de nuestro ser humano. Esos tres textos leídos, estudiados, orados a profundidad son una sustentación bíblica magnífica para hablar de esperanza a nuestros hermanos y para nosotros y nosotras mismas comprender mejor nuestra esperanza cristiana. Muchas gracias, hermana Miriam. Y sí, Monseñor José en este escrito que él hacía mucha referencia acerca de cómo Dios siempre se ha revelado a través del Antiguo Testamento y esa revelación pues se cumple netamente en nuestro Señor Jesucristo, que Él mismo nos ha dado esa esperanza en la pasión, muerte y resurrección, porque esa es la esperanza que nosotros tenemos, que vamos a resucitar con Él. Y por eso mismo el Señor Jesús ahí dice, les voy a ir a preparar una morada, pero esa morada pues cada uno de nosotros también nos la tenemos que ir ganando de acuerdo a nuestros actos. Ya escuchamos también a la profesora que le hicimos también su videíto preguntándole ella qué pensaba de la muerte. Pues nadie está preparado para ello, pero el Señor sí nos dice también, estad preparados, velad y orar. Entonces, pues esa también es la invitación que Monseñor José nos hacía a través de este escrito. Muchas gracias, hermana. Ahora, pues quisiera también que nos compartiera un poquito, porque como usted bien sabe, pues nuestros hermanos que ya se han adelantado, pues confían de nuestra oración. ¿Y usted realmente qué cree que hace falta para que haya una perfecta salvación? Sabemos que está la oración, que está la Eucaristía por nuestros hermanos difuntos. Sin embargo, ¿qué haría falta para una perfecta salvación? Yo en lo personal creo y estoy convencida que la salvación nos la ha dado, nos la ha ganado, nos la ha merecido plenamente Jesucristo en su misterio pascual. Yo creo en el sacrificio de la Eucaristía y en la oración por los difuntos. Creo en la infinita misericordia de Dios por el eterno descanso y la salvación de los fieles difuntos. Y también creo que la persona debe aportar para su salvación eterna, principalmente la fe. Y por esa fe luego también las obras.
las obras que lo acreditan o que nos acreditarán para obtener la salvación eterna. Está bien que hemos sido salvados y estamos redimidos por los méritos y por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, pero no nos podemos quedar cruzados, también debemos aportar nuestra parte. Así es, y por eso el mismo Monseñor en sus escritos también nos da algunos elementos para esta salvación, la cual es una vivencia de todos los días, hacer extraordinario las vivencias cotidianas, como lo dice también el Papa Francisco. La santidad también está en eso, de eso ordinario, pues hacerlo extraordinario. También nos menciona que uno de los elementos son los sacramentos, es la vivencia, la caridad, y eso es lo que nos ayuda de una u otra manera a nuestra salvación. Sin embargo, podemos ver también que hay personas que están muy alejadas de Dios y ellos también pues son pecadores, y sin embargo un sicario se puede echar la bendición e ir a matar a alguien. ¿Cómo podría salvarse esa persona? El perdón del Señor es tan grande y es tan infinitamente misericordioso que basta que la persona se arrepienta para que también reciba la salvación. Y yo creo que es el misterio más grande, porque como lo escuchamos también en una de las homilías de esta semana de nuestros capellanes, pueden haber personas muy malas, pero si tienen un verdadero arrepentimiento se salvan. Y podemos haber personas que estamos caminando en este camino, pero si no somos conscientes de nuestros actos, cómo caminamos, pues también nos podemos perder. Muchas gracias, hermana. Bueno, entonces seguimos en este camino pues de escatología, y ahorita viene la encíclica del Papa Benedicto XVI, Spes Salvi, que la escribió nuestro Papa Benedicto XVI emérito, que nos muestra ese camino de la esperanza. ¿Cómo cree usted que el hombre se hace nuevo en la vida eterna? Eso es parte del misterio de la escatología, que si uno se pone a pensarlo demasiado y a querer pues como introducirse allá, dicen que nos podemos volver locos. Sin embargo, yo creo en lo que dice San Pablo, que se siembra un cuerpo mortal y nace uno inmortal, que nuestro ser corruptible será incorruptible e inalterable. ¿Cómo? Yo trato de no indagar, de no hacer mucha elucubración sobre el tema, y eso sí se lo dejo a la fe, pero yo creo. Sí, así es, nos hacemos también hombres nuevos en la vida eterna, en ese camino de esperanza, estar unidos íntimamente con el Señor. Y bueno, pues el Señor Jesús también, en el camino que recorrió, siempre nos dejó el anuncio del reino de Dios y el camino de las bienaventuranzas, y pues también está en esa vivencia del día a día, porque los pobres siempre vamos a encontrar, los que están tristes también, entonces estamos en ese camino siempre como de perfección, sin olvidar también que encontramos las tentaciones, y ahí está también de parte de nosotros, de esa cercanía que tenemos con el Señor, pues ir venciendo esas tentaciones. Y bueno, como dicen por ahí también, pues vivir cada día como si fuera el último, pero en esta ocasión vivirlo en la presencia del Señor. Muy bien, hermana. Ahorita pues quisiera que compartiera con nosotros en quién debemos poner nuestra esperanza para lograr entonces esta salvación eterna. Claro que sí, la razón de nuestra esperanza está solo en Cristo Jesús, el Señor, que se encarnó, murió y resucitó para darnos la vida eterna, y que esta es la razón de ser de nuestra fe cristiana. Esta es el misterio pascual que en este tiempo de Cuaresma nos estamos preparando a celebrar. Jesucristo, centro y razón de nuestra fe. Muchas gracias. Esto me emociona porque, bueno, uno puede buscar otras personas como para hacer este conversatorio, pero me sentía como identificada también en poder escuchar pues desde la experiencia como consagradas, y sí vamos como por el mismo hilo, porque es lo que siempre hemos escuchado, es la experiencia que tenemos con nuestro Señor Jesucristo, aunque nuestros propios actos también los juzgamos nosotros mismos. Sin embargo, el Señor pues siempre con su misericordia infinita es el que nos da la salvación definitiva. Muchas gracias. Muy bien, ya para culminar entonces con nuestra hermana Miriam en esta tarde, pues
¿Cómo podemos hacer posible que en este mundo lleno de secularismo podamos hablar de escatología? ¿Y por qué? ¿Usted cree que sí es importante? Sí es importante y no es imposible en esta sociedad hedonista, en esta sociedad de consumismo, en esta sociedad actual que cree que se basta a sí misma y que piensa que todo el goce y disfrute de la vida es aquí, que nunca piensa como en un más allá o en un qué hay después de, ¿verdad? Yo creo que el mayor mensaje escatológico de fe y de esperanza que debemos dar como cristianos y como consagrados es el testimonio de una fe viva, de una fe cargada de esperanza, es irradiar en nuestra vida esas virtudes teologales que nos relacionan con Dios nuestro Señor, una fe viva, una esperanza ardiente, un amor activo. Podemos pasar con este testimonio de vida por encima de todo lo material, ¿verdad? Nuestras palabras y obras yo creo que tienen mucho que decir a los indiferentes, a los fríos y a los alejados de la fe y de la iglesia. Tiene mucho que decir de lo que es nuestra esperanza en el mundo futuro, que hay una razón de ser en nuestro sufrimiento, en nuestra alegría, en nuestro perseverar fieles y alegres en nuestra fe. Y ese es precisamente el mensaje escatológico que damos, que tenemos nuestra mirada puesta en algo y en alguien superior y trascendente. Muy bien, pues yo creo que estas palabras también son muy iluminadoras y nos ayuda también a seguir acrecentando esa fe y esa esperanza en nuestro Señor Jesucristo. En la introducción a la escatología cristiana, pues también nos hablaba acerca de esa libertad, la libertad que cada uno de nosotros tenemos también para optar en ese camino del bien o del mal. Pero pienso que como consagradas, ahí está también la raíz de todo lo que nosotras en este momento experimentamos y somos, pues que creemos firmemente en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Salvador, y que por Él también pues tenemos la esperanza de la vida eterna. No queda más sino darle gracias a Dios por esa misericordia y seguir confiando para que realmente el día que Él pues nos pida cuentas, por decirlo así, aunque como mencionaba antes, el juicio lo vamos a hacer nosotros mismos, pues la definitiva la tendrá Él. Pero como dice también dicen, por sus actos los juzgarán. Entonces, bueno, que el Señor nos siga bendiciendo, que el Señor nos siga concediendo la gracia para seguir dando el testimonio y sobre todo para llevar mucha esperanza. Muy bien, muchas gracias por haberme dado la oportunidad de participar en tu entrevista y de aportar y de expresar también estas convicciones de mi fe. Muchas gracias, hermana Miriam, profesor. Ha sido una experiencia muy bonita y esperamos pues que nos sigamos enriqueciendo con todos estos materiales para poder llevar a los demás lo que más necesitan. Una vez más, hermana Miriam, muchas gracias, el Señor me la bendiga. Amén. Hoy nos encontramos con la hermana Nuri Janet, la cual nos va a compartir la catequesis sobre Juan Pablo II. Hermana Nuri, bienvenida y muchas gracias por aceptar esta invitación. Mucho gusto. Hermana Nuri, desde su experiencia y de lo que usted también ha profundizado y ha leído, ¿qué nos puede compartir acerca de las catequesis de Juan Pablo II acerca de la escatología cristiana? Bueno, pues muchas gracias por invitarme. Una de las cosas que me interesaron y me gustaron, me llamó mucho la atención de estas catequesis, es cómo el Papa Juan Pablo II pues nos llevaba a comprender la necesidad de esa conversión desde nuestra vida para poder, al pasar por estas como etapas, más o menos como así lo entiendo, unas etapas cuando nosotros ya pasamos de aquí a la eternidad, ¿cómo están esos estados de vida? ¿Sí? Porque no es un lugar, yo antes lo entendía como un lugar, entonces cuando yo la leí, yo, ay Dios, eso no es un lugar, es que eso es un estado.
Entonces, Él nos presenta el cielo como ese estado completo de gracia delante del Señor. Luego ahí nos lleva al purgatorio, que es donde Él hablaba algo muy lindo, y Él decía, el que pasa por el purgatorio es porque está ese amor de Dios en su vida, es porque Jesús en ese amor lo abraza y lo purifica para que pueda pasar allá a su presencia, para que pueda estar contemplándole eternamente. Pero cuando pasa ya esa etapa del infierno, que por cierto me asustó mucho cuando la leí, pues Él nos decía, ese infierno es ese total alejamiento de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no quisimos o porque no tuvimos la oportunidad en el momento ya ahí de morir, de arrepentirnos. Pero no quiere decir que al estar allá nunca más vamos a ver esa gracia de Dios, porque nos habla algo muy lindo, y sí lo había escuchado antes, ya estando pues en la comunidad, como nosotros el Viernes Santo todos somos redimidos por el Señor, como Él desde su misericordia infinita baja esas entrañas de la tierra y nos saca para llevarnos a una purificación. No quiere decir que llegó allá y venga para acá, no, sino que pasa a ese estado de purificación. Y el purgatorio, yo me quedé como con esa, me quedó mucho esa parte. El purgatorio es ese estado donde la misericordia y el amor de Dios toca nuestra vida, toca nuestra alma y la deja ahí para que se purifique. Y algo muy lindo, que no lo decía ahí, pero yo ya lo había escuchado, lo decía el Papa Juan Pablo II, es que todos, absolutamente todos pasamos por ese estado de purgatorio. Los únicos que no pasaron ahí fue la Virgen María y ahí. Sí, pero todos, hasta el más santo, porque algo tuvo que pasar por ese estado de purificarse, porque humanamente pues tenemos debilidades, cometemos pecados y tenemos que purificar. Nos lo dicen desde, desde el momento de la creación. Nosotros nacemos con ese pecado original y hay que purificarlo. El bautismo no lo purifica, pero a medida que vamos creciendo necesitamos esa purificación. Ay, hermana, muchísimas gracias. Es una iluminación también y seguir profundizando sobre estas catequesis, donde el Papa Juan Pablo II pues nos sigue dando esa esperanza, ¿no? Que tenemos, como lo decía la niña, el cielo azul, el cielo donde está el niño Jesús, y es ahí donde realmente nos vamos a encontrar cara a cara con nuestro Señor. Asimismo, pues sí necesitamos obviamente pasar por la purificación y seguir rezando por aquellos pecadores para que realmente en el último momento pues se arrepientan de sus pecados y no tengan que ir a este otro estado que es el infierno, donde realmente están alejados de la infinita misericordia del Señor. Aunque el Señor con su juicio, con su misericordia, pues también se valdrá de las obras que hemos hecho y sobre todo del arrepentimiento del corazón, puesto que el verdadero perdón está también en perdonar lo imperdonable, y eso solo lo puede hacer el Señor. Muchísimas gracias nuevamente por aceptar esta invitación y bueno, seguir profundizando y seguir dando esperanza a los demás que necesitan pues tener ese convencimiento sobre el cielo, el purgatorio y el infierno, y sobre todo en seguir confiando en el juicio y la misericordia del Señor. Muchas gracias. Mucho gusto. Un cordial saludo al profesor Elkin. En esta tarde quiero compartir con usted, a quien le presento al padre Amaury, que con pues mucho cariño y con mucho gusto también quiere ser partícipe de esta materia en estas entrevistas que he estado haciendo durante estos días. Padre, muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias, hermana Viviana, que Dios le bendiga también su vida religiosa, su comunidad, que es un tiempo propicio para caminar en el amor y en la gracia de Dios. Gracias, Padre. Bueno, entonces para iniciar con este conversatorio, con esta entrevista, pues Padre, desde su experiencia y también desde su formación y como formador acá en el Seminario del Espíritu Santo, pues si nos puede compartir en sí qué es la escatología, pues para que nos pueda iluminar y poder como ahondar más en esta materia. Bueno, cuando hablamos de escatología, hablamos que se deriva de la palabra escatón, que viene a significar el más allá. Siempre hablamos de las postremerías, aquello que hace referencia a la concepción del más allá. Pero tenemos que entender también la escatología, escatón, el más allá, logía, que es tratado, el estudio de todas estas realidades últimas a la cual el hombre se pregunta, el ser humano se pregunta, la concepción en toda su dimensión
como realidad humana, se pregunta. Pero frente a todo ello, la escatología hunde sus raíces en una antropología cristiana, hunde sus raíces en una cristología, y desde esa realidad, desde una antropología, desde el estudio del hombre en todas sus dimensiones, donde alcanza su plenitud en Jesucristo, el Señor, como el Verbo encarnado, como aquel que se da, que se ofrece por cada uno de nosotros, entonces encontramos ya un sentido propio a esa escatología, que es hablar de estas realidades últimas, pero desde Cristo el Señor, de aquel que asume nuestra naturaleza humana, que redignifica al hombre y que a través del acontecimiento pascual, pasión, muerte y resurrección, la muerte entonces ya adquiere un sentido, no temporal, sino un sentido trascendental, porque ya seremos revestidos de esa gracia y de esa resurrección que se nos viene dada a través de Cristo. Y precisamente durante esta materia y durante este trimestre, pues el profesor también con el material que nos ha enviado y lo que hemos podido profundizar, pues nos hablaba mucho también acerca de la esperanza. Y pienso que en este tiempo se ha perdido también esa parte, especialmente también lo que hemos vivido durante los últimos tiempos, como es la pandemia, ahorita por ejemplo el aborto. Padre, ¿usted qué nos puede compartir acerca también de eso? ¿Cómo poder hacer vida o esperanza con esta materia, y nosotros que estamos estudiando teología, pues también cómo poder dar esperanza a los demás? Una de las cosas importantes, hermana Viviana, es poder comprender todos los días desde estas realidades que el hombre enfrenta, es decir, la realidad de la muerte, la realidad de la pandemia que tocó a muchos hogares, muchas familias, muchos seres queridos, y perdieron esa noción trascendental y ahondaron sus raíces en una realidad meramente temporal. Es volver a la palabra, es volver al Evangelio, es volver a Cristo el Señor, que viene a darnos un verdadero sentido de esperanza en la realidad de la muerte. Pero también es importante que hay muchas corrientes, especialmente la corriente existencialista, que hunde sus raíces en esta realidad meramente temporal, y donde la realidad trascendental del más allá, de aquello que se nos está preparado, ese cielo nuevo, esa tierra nueva, para muchos puede ser una realidad idealista, una realidad de conceptos reelaborados desde una teología sistemática. Pero si nosotros ahondamos en la persona de Cristo y hundimos nuestras raíces en Cristo el Señor, entenderemos desde Cristo, verdaderamente entenderemos todo este concepto propio de muerte, y en Cristo entenderemos el concepto propio de esperanza. Ya lo dice la Gaudium et Spes en el numeral 22, que el misterio del hombre, es decir, hay muchas categorías filosóficas y también teológicas que miran la muerte como un enigma. Por eso la Gaudium et Spes dice, el misterio del hombre se esclarece a la luz del misterio encarnado, es decir, de Cristo el Señor. Solamente podremos mirar la muerte, no como aquella que tiene la última palabra, sino como el instrumento. Yo siempre, a través de reflexiones teológicas, yo he mirado la muerte como el beso de Dios. Y el beso de Dios en el sentido propio de que cuando se ama, se quiere estar con la persona, se quiere estar junto de lo que se ama. El beso en las Sagradas Escrituras significa propiedad de Dios. Eso es la muerte. La muerte es el beso de Dios, donde volvemos de manera clara y concisa a hacer de manera ya concreta y definitiva la pertenencia de Dios. Porque ya dice San Agustín, hemos salido de las manos de Dios y también a las manos de Dios tenemos que volver. Y el mismo santo dice, el que te creó sin ti, jamás te salvará sin ti. Para darnos a entender que le pertenecemos a Dios, que somos hechura de sus manos. Y ese es el sentido propiamente de esperanza en un mundo que camina bajo corrientes existencialistas, bajo corrientes meramente temporales, anquisoladas, donde le quieren quitar al hombre esa visión de trascendencia. Solamente eso será posible, y volver a la esperanza volviendo la mirada a Cristo, aquel que nos viene a dar una categoría propia, de salir de la temporalidad para ahondar
en la trascendentalidad. Sí, incluso pues el mismo Señor Jesús con su vida, que se hizo vida en la pasión, en la muerte, en la resurrección, porque precisamente en la resurrección pues nos da también esa esperanza de la resurrección con Él. Pero también depende de nuestros propios actos, aunque nosotros mismos somos los jueces, pues Dios también con su infinita misericordia pues va a ser un juez de nuestros actos también, de cómo hemos vivido en esta vida. Y el Papa Juan Pablo II también nos ha dejado unas catequesis donde también nos esclarece un poquito como acerca de la muerte, de la resurrección. Padre, ¿usted qué nos podría compartir también acerca de esto? Bueno, frente a eso, San Juan de la Cruz va a decir que en el último tiempo de nuestras vidas seremos juzgados en el amor. Y entender el amor no bajo una realidad meramente permisivista. No entender el amor bajo una concepción deliberada. No entender el amor bajo concepciones de subjetivas. Yo vivo como quiero, hago lo que quiero y realizo lo que quiero. Sino un amor que encierra un compromiso con una ley que Dios ha dado en la historia y que tenemos que guardarla como aquella que perfecciona la misma realidad humana. Yo miro la palabra de juicio, de todo esto bajo la categoría propiamente de justicia. Y vivir en la justicia es vivir de acuerdo a lo que nosotros somos. ¿Qué es ser una persona injusta? Es una persona que no vive en razón de lo que es. Cuando nosotros dejamos de vivir como nosotros somos, ¿y cuál es nuestra condición original de verdaderos hijos de Dios? ¿Cuál es la condición original? Que hemos sido creados para Dios y en Dios. Entonces, si nosotros hemos sido creados para Dios, para alabar y bendecir a Dios, esa es nuestra condición original. Entonces, vivir no de acuerdo a esa condición, sino de acuerdo a otra condición, vivir según el mundo, en una vida libertina, en una vida de placeres, en una vida del poder, del tener, del placer, en una vida marcada bajo una puerta ancha, eso es una realidad de injusticia. Y cuando nosotros hablamos de misericordia, hablamos de justicia. Y la justicia se perfecciona en la misericordia, para darnos a entender que nuestro juicio será en la razón de lo que nosotros somos. Por eso dice San Juan de la Cruz, seremos juzgados en el amor. Para darnos a entender, mis queridos hermanos que nos están escuchando, para darnos a entender de que el juicio será no solamente en decir esto es bueno, esto es malo, esto lo hiciste bien o esto no lo hiciste bien, como un cuaderno anotando las faltas buenas y las faltas malas. No, el juicio será de que no hemos vivido de acuerdo a lo que nosotros somos. Y si nosotros no vivimos de acuerdo a lo que nosotros somos, entonces hemos desviado el proyecto de Dios en nosotros. Hemos desviado el proyecto de Dios en nuestras vidas. Hemos desviado el proyecto de Dios para nuestra existencia. Y es ahí entonces donde todo eso será materia de juicio en cuanto que en el amor, pero en el amor porque no hemos vivido de acuerdo a lo cual Dios nos ha creado. Padre, muchas gracias. Esto de verdad que también nos sigue iluminando, nos sigue complementando para seguir pues profundizando en esta materia. Puesto pues que sí, somos hijos de Dios y Él nos ha dado muchos elementos también para seguir caminando en esta vida terrena, pues como son los sacramentos, las bienaventuranzas, pues todo lo tenemos ahí como tan claro, sino que a veces también como que nos queremos hacer sorditos. Antes de terminar, ahora que hablaba de ello, qué bueno decirle que Dios nos creó en estado de gracia. En estado de gracia Dios nos creó. Eso significa que el pecado nace parte de la naturaleza del hombre. El pecado es consecuencia del mal uso de la libertad. Aunque ya está el acontecimiento salvífico, pasión, muerte y resurrección, hemos sido salvados en Cristo, pero hay una tendencia en el hombre, y esa tendencia es la realidad de la concupiscencia, que es la tendencia. Entonces, Dios en su infinito amor, en su proyecto de amor, ha instituido los sacramentos. Entonces, los sacramentos, ¿qué función juegan? ¿Cuál es el papel, cuál es la importancia, ahora hermana, que usted está hablando de los sacramentos y de todo ello? Es que los sacramentos nos transmiten ¿qué? La gracia. Porque los sacramentos, al transmitirnos la gracia, nos quieren llevar ¿a qué? A la condición original del cual Dios nos creó.
Y Dios nos creó ¿qué? En estado de gracia. Entonces los sacramentos, como dice Santo Tomás de Aquino, son medicina. Son también antídoto contra el pecado en la medida en que ellos nos transmiten la gracia para nosotros permanecer en esa condición original en la cual Dios nos creó. Y desde esa condición original tenemos una vida de esperanza, una vida de trascendencia y miraremos la muerte no como el término de la vida, sino la muerte como un instrumento donde Dios nos libera del tiempo y del espacio para poder gozar plenamente de Él. Bueno, con esto entonces hay mucho por hablar, mucho por conversar, mucho por profundizar, pero creo que también son elementos que nos siguen ayudando entonces acerca en esta materia. Padre, una vez muchísimas gracias. Bueno, Dios te bendiga, hermana Viviana, que el Señor te siga acompañando en tus estudios teológicos y que al profundizar en esta ciencia maravillosísima y extraordinaria de la teología, podamos crecer más en el conocimiento de Él y afianzarnos más en el Dios que nos ama. Buena tarde para todos.